En las vacaciones de verano en mi casa de playa, mi nietecita lloró. Susurró: «Odio estar aquí. Mamá dijo que eres pobre y que nadie te quiere». Mi corazón se rompió. La abracé y hice una llamada. 3 horas después, 4 Bentleys bloquearon la entrada de la casa de mi nuera. Yo bajé del auto con un hombre que la dejó pálida. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Dominga y tengo 65 años. Durante las últimas 6 décadas he aprendido que el dolor más profundo no viene de extraños, sino de aquellos que deberían amarte sin condiciones. Pero nada me había preparado para lo que escuché de los labios de mi propia nieta esa tarde de julio. La casa de playa donde vivo está ubicada en la carretera costera 847. Es pequeña, con paredes que han resistido 40 años de tormentas y ventanas que crujen con cada brisa marina. El aroma constante de sal se mezcla con el olor a café que siempre tengo preparado. No es lujosa, pero es mía. Al menos eso creen todos. Ese viernes esperaba la llegada de Talia para nuestras vacaciones de verano. Mi nieta de 8 años venía a quedarse conmigo por 2 semanas, como habíamos acordado desde que nació. Aunque cada año notaba más resistencia de parte de Celeste, mi nuera, para enviarla. Celeste llegó en su BMW blanco, el que compró el año pasado con el bono de fin de año de Mauricio. Bajó del auto con movimientos precisos, su cabello rubio perfectamente peinado a pesar del calor. Llevaba un vestido que probablemente costó más de lo que yo gasto en ropa en 6 meses. Talia salió del asiento trasero arrastrando una maleta rosada, sus pequeños hombros caídos como si cargara el peso del mundo. «Hola, Dominga», me saludó Celeste con esa sonrisa forzada que había perfeccionado durante los 10 años que llevaba casada con mi hijo. Nunca me llamó suegra o mamá. Siempre Dominga, como si fuéramos extrañas que se encontraban por casualidad. «Celeste», respondí, agachándome para abrazar a Talia. La niña se dejó abrazar, pero su cuerpo estaba tenso. Sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de Mauricio cuando era pequeño, evitaban los míos. «Recuerda lo que hablamos, mi amor», le susurró Celeste al oído a Talia, pensando que yo no escuchaba. «Mamá vendrá a buscarte muy pronto». Mi estómago se contrajo. ¿Muy pronto? Se suponía que Talia se quedaría 2 semanas completas. Era lo único que me quedaba de mi familia, esos 14 días al año donde podía ser simplemente la abuela que siempre quise ser. Celeste se marchó sin siquiera entrar a la casa. Dijo que tenía cosas importantes que hacer y que no podía perder tiempo. Watching her drive away, sentí esa familiar punzada de rechazo que había aprendido a esconder durante años. Talia y yo nos quedamos paradas en el pequeño porche de madera, escuchando el sonido de las olas que rompían contra la costa a unos 100 metros de distancia. El viento movía las cortinas blancas que colgaban de las ventanas abiertas, y el sol de la tarde creaba sombras largas sobre el piso de tablones desgastados. «¿Tienes hambre, mi niña?», le pregunté, tratando de sonar animada. «Preparé tu sándwich favorito de mantequilla de maní y mermelada». Talia negó con la cabeza, sus ojos fijos en el suelo. «No tengo hambre». Durante las siguientes 2 horas, intenté todo. Le mostré los caracoles que había encontrado en la playa esa mañana. Le ofrecí que viéramos su película favorita. Le propuse que construyéramos castillos de arena. Cada sugerencia fue recibida con el mismo desinterés silencioso. Finalmente, nos sentamos en la pequeña sala de estar. Los muebles eran viejos pero cómodos. Un sofá beige con cojines que había cosido yo misma, una mesa de centro de madera que mi difunto esposo había hecho con sus propias manos, y una mecedora donde solía leer en las tardes. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares de cuando Mauricio era pequeño, de nuestras vacaciones modestas, de momentos que ahora parecían de otra vida. Talia se sentó en el extremo opuesto del sofá, lo más lejos posible de mí. Sus pequeñas manos jugaban nerviosamente con el borde de su camiseta rosa. Podía ver que algo la molestaba profundamente, pero cada vez que trataba de hablar con ella, se cerraba más. «Talia, mi amor», dije suavemente,
¿Qué te pasa? Puedes decirle a la abuela lo que sea. Fue entonces cuando sus ojos se llenaron de lágrimas. Al principio fueron silenciosas, pequeñas gotas que rodaban por sus mejillas sonrojadas, pero luego comenzó a sollozar, un llanto desconsolado que me partió el alma. «Odio estar aquí», gritó entre lágrimas. «Mamá tenía razón». Me acerqué lentamente, como si me aproximara a un animalito herido. «¿Qué te dijo mamá, mi niña?» Talia me miró directamente por primera vez desde que había llegado, y sus siguientes palabras me destrozaron completamente. «Mamá dijo que eres pobre y una solterona. Dijo que nadie te quiere y que por eso vives sola en esta casa fea. Dijo que tienes que fingir que me quieres porque no tienes a nadie más». El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que había heredado de mi madre y el sonido distante de las gaviotas. Sentí como si alguien hubiera abierto un hoyo en mi pecho y arrancado todo lo que había dentro. Durante 8 años había amado a esta niña con cada fibra de mi ser. Había estado presente en cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante que Celeste me permitía. Había ahorrado durante meses para comprarle regalos que sabía que le gustarían. Había aprendido a hacer sus comidas favoritas. Había decorado la habitación de huéspedes con sus colores preferidos. Había guardado cada dibujo que me había hecho. Y ahora descubría que mi propia nuera había envenenado su mente contra mí. «Talia», susurré, mi voz quebrada, «eso no es verdad. La abuela te ama más que a nada en el mundo». «No», gritó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Mamá dice que solo finges quererme porque te da lástima. Dice que eres una mujer triste y sola, que nunca tuvo una vida real». Cada palabra era como un cuchillo girando en una herida abierta. Pero lo que más me dolía era ver la confusión en los ojos de Talia. Era demasiado pequeña para entender las manipulaciones de los adultos. Solo sabía que su madre, la persona en quien más confiaba, le había dicho cosas terribles sobre su abuela. Me las arreglé para mantener la compostura mientras la llevaba a su habitación. La pequeña cama individual tenía sábanas con estampado de mariposas que había comprado especialmente para ella. Las paredes estaban pintadas de un suave color lavanda y había una estantería llena de libros infantiles que había coleccionado durante años. En el buró descansaba una lámpara en forma de luna que proyectaba estrellas en el techo cuando se encendía. «Descansa un poco, mi niña», le dije, tapándola con la manta de algodón. «Mañana será un día mejor». Pero Talia se dio vuelta, dándome la espalda. «Quiero irme a casa», murmuró. «No quiero estar aquí contigo». Salí de la habitación y cerré la puerta suavemente. Caminé hasta la cocina, donde me serví un vaso de agua con manos temblorosas. Por la ventana podía ver el océano extendiéndose hasta el horizonte, las olas llegando y retrocediendo en un ritmo eterno. Siempre había encontrado paz en esa vista, pero esa noche solo veía vastedad y soledad. Me senté en la mesa de la cocina, una superficie de fórmica amarilla que tenía desde hace 20 años, y finalmente permití que las lágrimas fluyeran. Lloré por la inocencia perdida de Talia, por los años de manipulación silenciosa de Celeste, por mi hijo que había permitido que esto sucediera. Lloré por la mujer que había sido y por la que me habían obligado a ser. Pero después de 20 minutos de llanto, algo cambió dentro de mí. La tristeza se transformó en algo más frío, más calculado. Me levanté, me sequé las lágrimas y caminé hasta el teléfono fijo que tenía en la sala. Era un modelo antiguo, de esos con disco giratorio, que había mantenido por razones sentimentales. Marqué un número que tenía memorizado, pero que no había usado en 6 años. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestaran. «Señora Dominga», dijo una voz masculina profesional. «Ha pasado mucho tiempo». «Hola, Ricardo», respondí, mi voz ahora firme y controlada. «Necesito que reactives todo. Es hora». «¿Está segura, señora? Una vez que abramos esa puerta, no habrá vuelta atrás». Miré hacia el pasillo donde dormía mi nieta, la niña que había sido manipulada para odiarme por una mujer cruel y ambiciosa.
Pensé en todos los años que había vivido en las sombras, permitiendo que me trataran como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Estoy completamente segura, dije. Celeste quiere jugar juegos, pues va a descubrir quién soy realmente. Entendido. ¿Cuándo necesita que comencemos? Mañana. Y Ricardo, trae los Bentley. Colgué el teléfono y me quedé parada en la sala silenciosa. Por primera vez en años no me sentía como la viuda indefensa que todos creían que era. Me sentía como la mujer que había sido antes de decidir vivir en las sombras. Celeste había cometido el error más grande de su vida. Había tocado a mi nieta. Y ahora iba a descubrir exactamente con quién había estado jugando todos estos años. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, una cama individual con un colchón que tenía más de 15 años, mirando el techo donde las sombras de las palmeras se movían con el viento nocturno. El sonido constante de las olas que antes me tranquilizaba, ahora parecía burlarse de mi soledad. No podía dejar de pensar en las palabras de Talia. Mamá dijo que eres pobre y una solterona. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Si Celeste supiera la verdad. Pero esa había sido precisamente mi elección durante todos estos años. Me levanté antes del amanecer, como había hecho durante las últimas 4 décadas. Preparé café en la vieja cafetera eléctrica que hacía un ruido molesto pero que se negaba a morir. Mientras el líquido oscuro goteaba lentamente, mis ojos se posaron en la fotografía de mi esposo Eduardo, que descansaba sobre el refrigerador. Eduardo había muerto hace 6 años de un infarto fulminante. Estábamos en el jardín trasero, él podando los rosales que había plantado para nuestro 20º aniversario, cuando simplemente se desvaneció. Los paramédicos dijeron que había sido instantáneo, que no había sufrido, pero yo sí había sufrido. Había sufrido cada día desde entonces. Lo que nadie sabía, ni siquiera Mauricio, era que Eduardo y yo habíamos tomado una decisión juntos muchos años atrás. Una decisión que había definido toda nuestra vida matrimonial y que ahora me daba el poder que necesitaba para enfrentar a Celeste. Tomé mi café y salí al pequeño porche trasero. El jardín era modesto, algunas flores que luchaban contra la sal del mar, una hamaca que había visto días mejores y una mesa de plástico blanco donde Eduardo y yo solíamos desayunar los domingos. Todo parecía ordinario, insignificante, exactamente como había planeado que fuera. Mientras bebía mi café, dejé que los recuerdos fluyeran libremente. Recordé el día que Mauricio me trajo a Celeste por primera vez. Él tenía 25 años y estaba tan enamorado que prácticamente flotaba. Celeste tenía 22, recién graduada de la universidad con una carrera en marketing, ambiciosa y hermosa de una manera que sabía cómo usar a su favor. Desde el primer momento, Celeste me evaluó como se evalúa un obstáculo en el camino. Su sonrisa era perfecta cuando Mauricio estaba mirando, pero cuando él no prestaba atención, sus ojos me examinaban con una frialdad calculadora. Veía mi casa modesta, mi ropa simple, mi estilo de vida tranquilo, y claramente llegaba a la conclusión de que yo no era una amenaza ni una ventaja. Durante los primeros años, Celeste fue sutil en su campaña para alejar a Mauricio de mí. Comenzó sugiriéndole que yo era demasiado dependiente de él. Cuando Mauricio venía a visitarme los domingos, como habíamos hecho durante años, ella se quejaba de dolores de cabeza o inventaba planes de último minuto que requerían su presencia. «Tu mamá parece muy sola», le decía a Mauricio con voz preocupada. «Tal vez debería pensar en mudarse a un apartamento para personas mayores, donde pueda hacer amigas de su edad». Yo escuchaba estas conversaciones desde la cocina mientras preparaba el almuerzo dominical que había estado haciendo para mi hijo durante 30 años. Veía cómo las semillas de duda se plantaban en su mente, cómo poco a poco comenzaba a verme no como su madre fuerte e independiente, sino como una carga. El verdadero cambio llegó después de que se casaran. Celeste convenció a Mauricio de que necesitaban establecer límites saludables con la familia extendida. Las visitas dominicales se volvieron quincenales, luego mensuales. Las llamadas telefónicas diarias se redujeron a conversaciones breves y forzadas una vez por semana. «Mamá»,
me decía Mauricio cuando yo protestaba suavemente. Celeste solo quiere que tengamos tiempo para construir nuestro matrimonio. Eso es normal. Lo que más me dolía era ver cómo Mauricio empezaba a hablar diferente sobre mí. Antes me describía como la mujer que lo había criado sola después de que su padre muriera cuando él tenía 12 años, la que había trabajado 2 empleos para pagar sus estudios universitarios, la que siempre había estado allí cuando me necesitaba. Ahora hablaba de mí como si fuera una viuda solitaria que necesitaba que la cuidaran por lástima. La manipulación de Celeste era tan gradual, tan sutil, que incluso yo a veces dudaba de mis propias percepciones. ¿Era realmente tan controladora como pensaba? ¿O eran imaginaciones de una suegra celosa? ¿Estaba realmente alejando a Mauricio de mí? ¿O simplemente estaba defendiendo su matrimonio? Todas esas dudas se desvanecieron cuando nació Talia. Recuerdo el día que mi nieta llegó al mundo como si hubiera sido ayer. Mauricio me llamó desde el hospital, su voz llena de asombro y felicidad. «Mamá, tienes que venir a conocer a tu nieta. Es perfecta». Conduje hasta el hospital con el corazón lleno de emoción. Había imaginado ese momento durante meses. Había tejido una mantita pequeña con mis propias manos. Había comprado libros de cuentos que esperaba leerle algún día. Pero cuando llegué a la habitación, Celeste dejó muy claro cuáles serían las reglas. «Dominga», me dijo desde la cama del hospital, sosteniendo a Talia contra su pecho como si fuera un tesoro que necesitaba proteger. «Mauricio y yo hemos decidido que queremos mantener las visitas limitadas las primeras semanas. El doctor dice que es mejor para el bebé no exponerlo a demasiadas personas». Mauricio asintió, completamente bajo el hechizo de su nueva paternidad. «Mamá, espero que entiendas. Solo queremos lo mejor para Talia». Entendía perfectamente. Entendía que Celeste estaba estableciendo territorio desde el primer día. Entendía que mi acceso a mi nieta sería controlado y limitado según sus términos. Durante los primeros años de vida de Talia, las visitas eran estrictamente programadas. 1 hora los domingos por la tarde, y solo si Celeste no tenía otros planes. No podía llevarle regalos sin preguntarle primero a Celeste si eran apropiados. No podía cuidarla sin supervisión hasta que cumplió 3 años, y aún entonces solo por periodos breves. Pero lo peor llegó cuando Talia comenzó a hablar. Al principio eran palabras sueltas, luego oraciones cortas. Y poco a poco comencé a notar cómo repetía cosas que claramente había escuchado en casa. «Abuela, ¿por qué tu casa es tan pequeña?», me preguntó cuando tenía 4 años, mirando alrededor de mi sala con curiosidad infantil. «¿Por qué no tienes un auto bonito como mamá?», me preguntó otro día. «Mamá dice que trabajas muy duro, pero que no ganas mucho dinero. ¿Por qué no buscas un trabajo mejor?». Cada comentario era como una pequeña puñalada. No porque me importara lo que pensara una niña pequeña sobre mi estilo de vida, sino porque podía ver la mano de Celeste detrás de cada observación. Estaba enseñando a Talia a verme como menos que, como alguien que había fracasado en la vida, como alguien de quien sentir lástima. El momento que más me marcó fue cuando Talia tenía 6 años. Estábamos en la playa detrás de mi casa, construyendo castillos de arena. Era un día perfecto. Sol brillante, brisa suave, gaviotas volando en círculos sobre nosotras. Talia reía mientras decoraba nuestro castillo con caracoles que habíamos encontrado en la orilla. «Abuela», me dijo de repente, «¿te sientes triste de vivir sola?». La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso, mi niña?». «Mamá dice que debe ser muy solitario vivir en una casa tan pequeña sin nadie que te quiera. Dice que por eso siempre quieres que venga a visitarte». Me quedé helada, con las manos llenas de arena húmeda, mirando a esta pequeña niña que repetía las crueldades de su madre con la inocencia propia de alguien que no entiende el veneno que está esparciendo. Esa noche, después de que Mauricio vino a buscar a Talia, llamé a mi hijo. «Mauricio», le dije, «necesitamos hablar sobre las cosas que Celeste le está diciendo a Talia sobre mí». «Mamá», me respondió con voz cansada, «por favor no empecemos con esto otra vez. Celeste no ha dicho nada malo. Talia solo es curiosa».
curiosa sobre por qué su abuela vive sola sin nadie que la quiera. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá, tal vez estás malinterpretando. No estoy malinterpretando nada, Mauricio. Tu esposa está envenenando a mi nieta contra mí. Eso es ridículo, me contestó, pero pude escuchar la duda en su voz. Celeste nunca haría algo así. Pero sabía que la había perdido. Mauricio había elegido su bando hacía mucho tiempo, y no era el mío. Ahora, sentada en mi porche con mi café matutino, sabía que esos días de silencio habían terminado. Habían pasado 6 años desde la muerte de Eduardo, 6 años viviendo en las sombras, permitiendo que me trataran como una carga, como alguien insignificante. Me levanté y entré a la casa. En mi habitación, abrí el cajón inferior de mi cómoda, el que siempre mantenía cerrado con llave. Dentro había documentos que no había tocado en años, certificados, escrituras, estados de cuenta. Pero lo que busqué fue un pequeño estuche de terciopelo negro. Lo abrí lentamente y ahí estaba, el collar de perlas que mi abuela me había dejado. Para cualquier observador casual, parecían perlas cultivadas simples, el tipo de joyería modesta que usaría una viuda de clase media. Pero yo sabía la verdad sobre esas perlas, igual que sabía la verdad sobre todo lo demás. Me coloqué el collar alrededor del cuello y me miré en el espejo. Durante 6 años había sido la versión de mí misma que todos esperaban ver. La viuda silenciosa, la abuela tolerada, la mujer que vivía en los márgenes de su propia familia. Pero esa mujer había muerto anoche con las lágrimas de mi nieta. La mujer que me miraba desde el espejo era alguien diferente. Era alguien que Celeste nunca había conocido realmente. Era alguien que tenía el poder de cambiar todo. Escuché pasos pequeños en el pasillo. Talia se había despertado. Rápidamente guardé los documentos y cerré el cajón. Cuando salí de mi habitación, la encontré parada en la cocina, con el cabello revuelto y los ojos todavía hinchados del llanto de anoche. «Buenos días, mi niña», le dije suavemente. «¿Quieres desayunar?» Talia asintió en silencio. Le preparé panqueques, sus favoritos, y la observé comer lentamente mientras miraba por la ventana hacia el océano. «Abuela», dijo finalmente, «¿cuándo va a venir mamá a buscarme?» Sonreí, pero había algo diferente en mi sonrisa. Algo que Talia era demasiado pequeña para reconocer, pero que pronto Celeste conocería muy bien. «Pronto, mi amor», le dije. «Muy pronto mamá va a venir aquí. Y va a hacer una visita que nunca olvidará». El sábado por la mañana transcurrió con una normalidad tensa. Talia comió su desayuno en silencio mientras yo fingía leer el periódico local. Cada pocos minutos la veía mirar hacia la puerta, claramente esperando que su madre apareciera para rescatarla de esta casa fea donde vivía su abuela, pobre y solitaria. Alrededor de las 10 de la mañana decidí llevarla a caminar por la playa. Era una tradición que habíamos compartido durante años, pero esta vez Talia arrastraba los pies por la arena como si fuera un castigo. Sus pequeñas manos se mantenían cruzadas sobre el pecho y cada vez que intentaba tomarle la mano, ella la apartaba. «Mira, Talia», le dije, señalando hacia una familia de pelícanos que volaba en formación sobre las olas. «¿Recuerdas cuando aprendiste a contar contándolos?» «No me acuerdo», murmuró, aunque sabía que era mentira. Habíamos contado pelícanos juntas al menos 100 veces. Regresamos a la casa alrededor del mediodía. Preparé sándwiches de jamón y queso, cortando las cortezas como a ella le gustaba, pero Talia apenas tocó su comida. Se quedó sentada en la mesa de la cocina, moviendo los pedacitos de pan por el plato, claramente miserable. «Mi niña», le dije finalmente, «sé que estás confundida por las cosas que te han dicho, pero quiero que sepas algo muy importante». Talia levantó la vista, sus ojos marrones llenos de una tristeza que ninguna niña de 8 años debería cargar. «La abuela te ama más que a cualquier cosa en este mundo», continué, «y todo lo que has escuchado sobre mí. Bueno, hay muchas cosas que no entiendes todavía, pero las vas a entender muy pronto». Sonó el teléfono. Era la 1:15 de la tarde. «¿Dominga?» Era la voz de Celeste,
dulce como la miel, pero con ese filo que conocía tan bien. Espero que no te importe, pero voy a pasar a buscar a Talia más temprano de lo planeado. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi voz tranquila. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, resulta que Mauricio y yo conseguimos invitaciones para el club de campo esta tarde. Es una oportunidad de networking muy importante para su carrera. Estoy segura de que entenderás que eso es más valioso que... Hizo una pausa deliberada. Que pasar tiempo en la playa. Talia había levantado la cabeza al escuchar la voz de su madre por el teléfono. Sus ojos se iluminaron con esperanza. ¿A qué hora vienes?, pregunté. En 1 hora, a las 2:30. Espero que Talia esté lista. Oh, estará lista, dije, y algo en mi tono hizo que Celeste vacilara un momento antes de colgar. Miré el reloj de pared. La 1:20. Era perfecto. Talia, le dije, tu mamá viene a buscarte en un poco más de 1 hora. La niña saltó de su silla como si hubiera estado sentada sobre resortes. ¿En serio? Sabía que vendría pronto. Sí, mi amor. Pero antes de que llegue, la abuela tiene que hacer algo muy importante. ¿Podrías ir a empacar tus cosas? Mientras Talia corría a su habitación, yo caminé hasta el teléfono y marqué el número que había llamado la noche anterior. Ricardo, soy yo. ¿Está todo listo? Sí, señora Dominga. Los vehículos están en posición, esperando su señal. Perfecto. Necesito que lleguen a mi casa exactamente a las 2:45. 15 minutos después de que Celeste haya llegado. Entendido. ¿Y el paquete de documentos? Tráelo todo. Es hora de que mi nuera conozca exactamente quién soy. Colgué y me dirigí a mi habitación. Era hora de cambiarme. Durante 6 años había usado la ropa de una viuda modesta. Vestidos simples, cardigans tejidos, zapatos cómodos sin tacón. Pero en el fondo de mi closet, protegida por una bolsa de vestidos, tenía otra ropa. Ropa que no había usado desde el funeral de Eduardo. Saqué un traje de chaqueta color azul marino de diseñador, que había costado más de $2,000, pero que parecía tan elegante como el primer día que me lo puse. Los zapatos eran de cuero italiano, con un tacón moderado que agregaba varios centímetros a mi estatura. Cuando me miré al espejo, ya no veía a la abuela humilde que todos conocían. Me peiné el cabello plateado en un moño elegante, me apliqué maquillaje por primera vez en meses y me coloqué el collar de perlas. Pero esta vez también agregué los aretes que hacían juego y el anillo que había pertenecido a mi abuela. Para cualquier conocedor de joyas, esas piezas valían más de $50,000, pero para todos los demás simplemente parecían elegantes. A las 2:30 exactamente, escuché el BMW de Celeste en la entrada. Desde la ventana de mi habitación, la vi bajar del auto. Llevaba un vestido blanco ajustado y sandalias de tacón alto que claramente no eran apropiadas para caminar en arena. Su cabello rubio estaba peinado en ondas perfectas y llevaba lentes de sol de diseñador que probablemente habían costado más de $300. Talia corrió hacia la puerta con su maleta, pero yo la detuve suavemente. Espera un momento, mi niña. Deja que la abuela salude a tu mamá primero. Abrí la puerta antes de que Celeste tuviera la oportunidad de tocar el timbre. El cambio en mi apariencia fue sutil pero notable. Vi cómo sus ojos me examinaron de arriba a abajo, tratando de identificar qué era diferente. Celeste, la saludé con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. ¿Qué temprano vienes? Sí, bueno. Se ajustó los lentes de sol, claramente incómoda. Como te dije, tenemos compromisos importantes. Por supuesto, el club de campo. Mi tono era neutro, pero había algo en mi postura que la hizo fruncir el ceño. Entiendo perfectamente la importancia de las conexiones sociales correctas. Celeste parpadeó. En 6 años de conocerla, nunca me había escuchado hablar de conexiones sociales o usar ese tono ligeramente condescendiente que había perfeccionado en mis días de universidad privada. Sí, exactamente. Se aclaró la garganta. ¿Dónde está Talia? Aquí estoy, mamá. Talia apareció corriendo con su maleta, lanzándose a los brazos de Celeste como si no la hubiera visto en meses en lugar de 2 días. Mi amor,
murmuró Celeste, abrazando a su hija. ¿Cómo la pasaste con la abuela? Talia hizo una mueca. Bien, supongo. Celeste me lanzó una mirada triunfante por encima de la cabeza de Talia. Era la mirada de alguien que había ganado una batalla silenciosa. Bueno, dijo enderezándose. Será mejor que nos vayamos. No queremos llegar tarde. Por supuesto que no, acordé. La puntualidad es tan importante en círculos sociales específicos. Otra vez esa mirada de confusión. Celeste no estaba acostumbrada a que yo hablara así, con esa confianza sutil que solo viene de años de experiencia en situaciones sociales de alto nivel. Se dirigieron hacia el BMW, Talia prácticamente saltando de alegría por escapar de mi casa fea. Celeste abrió la puerta del pasajero trasero y ayudó a Talia a abrocharse el cinturón de seguridad. «Adiós, abuela», dijo Talia por la ventanilla, pero sus palabras sonaron obligadas, como si las dijera por cortesía más que por afecto real. «Adiós, mi niña preciosa», respondí. «Nos vemos muy pronto». Celeste se instaló en el asiento del conductor y arrancó el motor. Pero antes de que pudiera poner el auto en reversa, algo la hizo detenerse. Era el sonido de motores. Múltiples motores. 4 Bentley negros idénticos aparecieron en la calle como si hubieran surgido de la nada. Se movían lenta y deliberadamente, con la precisión de una formación militar. El primer Bentley se detuvo directamente detrás del BMW de Celeste, bloqueando su salida. Los otros 3 se posicionaron estratégicamente alrededor de la propiedad. Vi cómo el rostro de Celeste se ponía pálido a través del parabrisas. Sus ojos se movían frenéticamente entre los 4 vehículos de lujo que la habían rodeado. Cada Bentley valía más de $200,000 y juntos representaban casi $1 millón en automóviles. La puerta del primer Bentley se abrió y salió Ricardo Mendoza. A sus 62 años, todavía era un hombre imponente, alto, de cabello plateado perfectamente peinado, vestido con un traje que claramente había sido hecho a medida. Había sido el abogado de mi familia durante 40 años, y su sola presencia comandaba respeto. Pero lo que realmente captó la atención de Celeste no fue Ricardo, fue cómo me acerqué a él. Caminé hacia Ricardo con la postura erguida y la confianza tranquila de alguien acostumbrada a ser obedecida. Cuando llegué a su lado, él se inclinó ligeramente en un saludo respetuoso. «Señora Dominga», dijo en voz lo suficientemente alta como para que Celeste escuchara. «Todo está preparado como usted solicitó». «Gracias, Ricardo». «¿Trajiste los documentos?» «Por supuesto». Hizo una señal a uno de los otros hombres que habían salido de los Bentleys, quien se acercó con un maletín de cuero. Durante este intercambio, Celeste había salido de su BMW y se quedó parada junto a la puerta abierta, con la mandíbula literalmente colgando. Talia se había dado vuelta en su asiento y miraba por la ventanilla trasera con ojos enormes. «¿Dominga?» La voz de Celeste era apenas un susurro. ¿Qué está pasando? Me volteé hacia ella lentamente, como si apenas hubiera notado su presencia. La expresión en mi rostro había cambiado completamente. Ya no era la abuela tímida y apologética que había tolerado sus desplantes durante años. Era alguien completamente diferente. «Ah, Celeste», dije con una calma helada. «Qué bueno que todavía estés aquí. Tenemos algunas cosas de qué hablar». «Yo no entiendo», tartamudeó, mirando alternativamente entre los Bentleys, Ricardo y mi transformación completa. «¿Quiénes son estas personas?» «Esta persona», dije, señalando a Ricardo, «es mi abogado personal. Y estos», hice un gesto hacia los otros hombres bien vestidos que ahora estaban parados junto a los automóviles, «son miembros de mi equipo de asesoría financiera». Los ojos de Celeste se agrandaron. «¿Tu equipo de asesoría financiera?» «Sí», sonreí, pero era una sonrisa fría, calculada. «¿Sabes, Celeste? Durante todos estos años me has visto exactamente como querías verme, como una viuda pobre y solitaria que vivía en una casita modesta junto al mar». Celeste tragó saliva visiblemente. «Pero hay algunas cosas sobre mí que nunca te molestaste en averiguar», continué. «Por ejemplo,
El hecho de que esta casita modesta está construida en un terreno que vale $2 millones. El color desapareció completamente del rostro de Celeste. O el hecho de que mi difunto esposo Eduardo y yo fuimos muy buenos en los negocios inmobiliarios durante 40 años. Ricardo dio un paso adelante, abriendo el maletín. Señora Dominga, ¿le gustaría que repasemos los números? Por favor, Ricardo. Él sacó un documento y comenzó a leer con la voz clara y profesional de alguien acostumbrado a manejar cifras grandes. El patrimonio neto actual de la señora Dominga Herrera, viuda de Santa María, incluye propiedades inmobiliarias por valor de $120 millones, inversiones diversificadas por valor de $280 millones y fondos líquidos por valor de $100 millones. Celeste se agarró del BMW como si fuera a desmayarse. Para un total, continuó Ricardo implacablemente, de $500 millones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el sonido de las olas rompiendo contra la costa y el motor en marcha del BMW. Finalmente, Celeste encontró su voz. Eso es imposible. ¿Imposible? Repetí. ¿Por qué? ¿Porque decidí vivir modestamente? ¿Porque elegí usar ropa simple y manejar un auto viejo? ¿Porque preferí que mi familia me conociera por quien soy, no por lo que tengo? Celeste abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Durante 10 años, dije, mi voz volviéndose más fría con cada palabra, me has tratado como si fuera una carga, una viuda insignificante que apenas podía mantenerse a sí misma. Yo no. Me has marginado en mi propia familia, has alejado a mi hijo de mí, y peor aún. Mi voz se endureció hasta convertirse en acero. Has envenenado a mi nieta contra mí. Talia seguía en el auto, escuchando cada palabra, sus ojos moviéndose entre su madre y yo como si estuviera viendo un partido de tenis. Pero lo más patético de todo, continué, es que durante todos estos años has estado despreciando a alguien que tenía el poder de cambiarte la vida con una simple llamada telefónica. Celeste finalmente encontró algo parecido a su voz. Dominga, si hubiera sabido. ¿Qué? La interrumpí. ¿Habrías sido amable conmigo? ¿Habrías tratado de ser una nuera cariñosa? ¿No habrías llenado la cabeza de mi nieta con mentiras sobre lo pobre y solitaria que soy? Cada palabra era una bofetada, y Celeste se encogía con cada una. El problema, querida Celeste, dije, acercándome un paso más, es que ahora sé exactamente qué tipo de persona eres. Y no es el tipo de persona que quiero cerca de mi familia. ¿Qué quieres decir?, susurró. Sonreí, y esta vez no había nada de abuela amable en esa sonrisa. Quiero decir que el juego ha cambiado. Y tú acabas de descubrir que has estado jugando contra alguien que tenía todas las cartas desde el principio. Celeste se quedó allí parada, temblando visiblemente, mientras asimilaba la magnitud de lo que acababa de descubrir. Sus ojos se movían frenéticamente entre los Bentleys, Ricardo con su maletín lleno de documentos y mi transformación completa de abuela humilde a matriarca poderosa. Dominga, finalmente logró decir, su voz apenas un susurro. ¿Por qué nunca nos dijiste? La pregunta me hizo reír, pero no fue una risa alegre. Fue el sonido de alguien que había sido subestimada durante demasiado tiempo. ¿Decirles qué, exactamente? Respondí. ¿Que tenía dinero? ¿Para qué? ¿Para que me trataras bien por razones equivocadas? Ricardo dio un paso adelante, su presencia añadiendo peso a mis palabras. Si me permite, señora Dominga, creo que sería beneficioso que la señora Celeste comprenda la situación completa. Asentí. Por favor, Ricardo, creo que es hora de que mi nuera conozca algunos hechos. Ricardo abrió otro folder del maletín. Señora Celeste, durante los últimos 10 años, la señora Dominga ha mantenido registros detallados de todas las interacciones familiares. Celeste palideció aún más. ¿Qué tipo de registros? Conversaciones telefónicas grabadas legalmente, comenzó Ricardo con voz profesional. Mensajes de texto, emails, testimonios de terceros.
todo documentando un patrón sistemático de alienación parental y manipulación familiar. Vi cómo las rodillas de Celeste casi se doblaron. Se agarró más fuerte del BMW. Por ejemplo, continuó Ricardo, tenemos grabaciones de al menos 15 ocasiones en las que usted le dijo específicamente a su hija que su abuela era pobre, solitaria, triste y que nadie la quería. Talia, que había estado escuchando desde el auto con los ojos cada vez más grandes, finalmente habló. «Mamá, ¿es verdad eso?» Celeste se volteó hacia el auto, su cara un mapa de pánico. «Talia, cariño, es complicado». «No», la interrumpí firmemente. «No es complicado para nada». Me acerqué al auto donde estaba mi nieta. «Talia, mi amor, sal del auto por un momento». La niña obedeció, aunque se mantuvo cerca de su madre. Cuando estuvo parada frente a mí, me agaché para quedar a su altura. «Mi niña preciosa», le dije suavemente. «¿Sabes por qué la abuela vive en esa casa pequeña junto al mar?» Talia negó con la cabeza, claramente confundida por todo lo que estaba pasando. «Porque esa casa me recuerda a tu abuelo Eduardo, que murió cuando tú tenías 2 años. Él construyó esa casa con sus propias manos como regalo para nuestro 20º aniversario. Cada tabla, cada ventana, cada rincón está lleno de amor». Vi cómo los ojos de Talia se llenaban de lágrimas de confusión. «¿Y sabes por qué la abuela usa ropa simple y maneja un auto viejo?» Otra vez negó con la cabeza. «Porque las cosas no hacen a las personas importantes, mi amor. El amor hace a las personas importantes. Y la abuela quería asegurarse de que las personas que la rodearan la amaran por quien era, no por lo que tenía». Talia miró a su madre, luego a mí, luego a los Bentleys, tratando de procesar información que era demasiado compleja para su edad. «Pero mamá dijo», empezó. «Ya sé lo que mamá dijo», la interrumpí gentilmente. «Y ahora, mamá va a explicarnos por qué dijo esas cosas». Me enderecé y miré directamente a Celeste. «Adelante, Celeste. Explícale a tu hija por qué le mentiste sobre su abuela». «Yo no le mentí». Celeste protestó débilmente. «Yo pensé, yo creí». «¿Creíste qué?» Mi voz se endureció. «¿Creíste que porque elegí vivir modestamente significaba que era pobre? ¿Creíste que porque preferí la sencillez sobre la ostentación merecía tu desprecio?» Celeste no respondió, pero sus manos temblaban mientras se retorcía los dedos. «O tal vez», continué, «simplemente decidiste que era más fácil convertirme en el chivo expiatorio de todo lo que no te gustaba de casarte con mi hijo». «Eso no es verdad», finalmente explotó Celeste. «Yo no hice nada malo». Ricardo carraspeó. «Si me permite, señora Celeste, tenemos documentación que sugiere lo contrario». Sacó otro documento del maletín. «Este es un email que usted envió a su hermana hace 8 meses». Comenzó a leer con voz clara. «Estoy tan harta de tener que fingir que me importa la vieja amargada de Mauricio. Es tan patética, viviendo en esa casita horrible, siempre tratando de robarnos tiempo que podríamos pasar haciendo cosas importantes. Le estoy enseñando a Talia que no tiene que tolerar gente así cuando sea mayor». El silencio que siguió fue devastador. Talia miraba a su madre con una expresión que rompía el corazón. La expresión de una niña que acaba de darse cuenta de que todo lo que creía era mentira. «¿Mamá?» La voz de Talia era pequeña, quebrada. «¿De verdad dijiste eso de la abuela?» Celeste abrió la boca, pero no salieron palabras. «Hay más», continuó Ricardo implacablemente. Mensajes de texto a sus amigas del club de ejercicios, conversaciones grabadas con su madre, emails a su jefa, todas documentando el mismo patrón de desprecio y manipulación. Cada revelación era como ver a Celeste desmoronarse en cámara lenta. Su mundo perfecto, construido sobre mentiras y manipulaciones, se estaba desintegrando frente a sus ojos. «¿Y sabes qué es lo más triste de todo?», le dije. «Que si hubieras sido genuina conmigo desde el principio, si hubieras tratado de construir una relación real en lugar de manipular a mi familia, las cosas habrían sido muy diferentes». «Dominga, por favor», finalmente encontró su voz. «Podemos arreglar esto. Yo no sabía. Si hubiera sabido». «Si hubieras sabido qué, que tenía dinero. ¿Esa es la única razón por la que ahora quieres arreglar las cosas?»
Celeste se dio cuenta de la trampa demasiado tarde. Cualquier cosa que dijera ahora solo confirmaría que era exactamente el tipo de persona mercenaria que sus acciones sugerían. En ese momento, escuchamos otro auto acercándose. El Honda Civic plateado de Mauricio apareció en la calle, reduciendo la velocidad cuando vio los 4 Bentleys bloqueando el área. Mi hijo salió del auto con una expresión de completa confusión. A sus 35 años, Mauricio seguía teniendo esa cara de niño perdido que ponía cuando no entendía algo. Su cabello castaño estaba revuelto, como si hubiera estado pasándose las manos por él durante todo el trayecto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando alternativamente los Bentleys, a Celeste que parecía estar al borde de un colapso nervioso, y a mí parada junto a un hombre que claramente no era del vecindario. «Hola, Mauricio», le dije con calma. «Llegaste justo a tiempo». «¿Mamá?». Me miró más de cerca, notando mi transformación. «¿Qué? ¿Por qué estás vestida así? ¿Y quiénes son estas personas?». «Esta persona es Ricardo Mendoza», respondí. «Mi abogado personal durante los últimos 40 años». Mauricio parpadeó. «¿Tu abogado personal?». «Sí, y estamos aquí porque tu esposa y yo necesitábamos tener una conversación muy importante». Mauricio miró a Celeste, quien ahora tenía lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. «Celeste, ¿qué está pasando?». «Mauricio», susurró. «Yo no sabía. No tenía idea de que tu madre fuera, de que tuviera». «¿500 millones de dólares?», terminé por ella. «No, supongo que no lo sabías». Si hubiera tenido una cámara para capturar la expresión de Mauricio en ese momento, habría sido invaluable. Su cara pasó por una serie completa de emociones: shock, confusión, incredulidad y finalmente algo que parecía ser devastación. «¿500 millones?», repitió, como si las palabras fueran en un idioma extranjero. «El patrimonio completo de tu madre», confirmó Ricardo profesionalmente, incluyendo la herencia de su familia, las inversiones que ella y su difunto esposo construyeron durante 4 décadas de matrimonio y el crecimiento de esas inversiones durante los últimos 6 años. Mauricio me miró como si nunca me hubiera visto antes. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste?». La pregunta dolió más de lo que esperaba, porque en su voz escuché un eco de la acusación de Celeste, como si yo fuera la que había hecho algo mal al mantener mi privacidad. «Mauricio», le dije suavemente, «durante los últimos 10 años, ¿cuántas veces viniste a visitarme porque querías verme y cuántas veces viniste porque Celeste te mandó o porque te sentías obligado?». Se quedó callado, pero vi la respuesta en sus ojos. «¿Cuántas veces defendiste a tu esposa cuando me faltaba el respeto? ¿Cuántas veces elegiste sus dolores de cabeza convenientes sobre nuestra tradición de almuerzos dominicales?». Mauricio se pasó las manos por el cabello, un gesto que había hecho desde que era pequeño cuando se sentía culpable. «¿Y cuántas veces?», continué, mi voz volviéndose más firme, «le permitiste que envenenara a tu hija contra mí?». «Yo no sabía», empezó. «Claro que sabías», exploté, y por primera vez en 10 años dejé que toda mi frustración saliera a la superficie. «Sabías porque Talia repetía exactamente las mismas frases que Celeste usaba para describirme. Sabías porque tu hija de 8 años hablaba de su abuela como si fuera una extraña patética que merecía lástima». Talia, que había estado parada silenciosamente durante toda esta confrontación, finalmente habló. «¿Papá? ¿Es verdad que la abuela no es pobre?». Mauricio miró a su hija, luego a su esposa, luego a mí. Era el momento de la verdad. El momento en el que tendría que elegir entre seguir viviendo en la negación o enfrentar la realidad de lo que había permitido que sucediera. «Talia», dijo finalmente, su voz quebrada, «parece que hay muchas cosas que papá no entendía». Se acercó a mí lentamente, como si se acercara a un animal salvaje que pudiera huir en cualquier momento. «Mamá», susurró, «perdóname, no sabía, no entendía». «No», le dije firmemente. «No me pidas perdón por no saber sobre el dinero. Pídeme perdón por permitir que tu esposa me tratara como basura durante 10 años».
Pídeme perdón por no defender a la mujer que te crió sola después de que tu padre muriera. Pídeme perdón por permitir que alejaran a tu hija de mí. Mauricio comenzó a llorar. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos de alguien que finalmente comprende la magnitud de su traición. Mamá, logró decir entre lágrimas. ¿Cómo puedo arreglar esto? Miré a Celeste, que había estado observando este intercambio con creciente horror, mientras se daba cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. Esa, le dije a Mauricio, es una muy buena pregunta, y la respuesta depende de las decisiones que estés dispuesto a tomar. Ricardo se acercó con otro documento. Señora Dominga, ¿le gustaría revisar las opciones que hemos preparado? Por favor, Ricardo. Era hora de que todos supieran exactamente cuáles eran las nuevas reglas del juego. Ricardo abrió el último folder de su maletín, sacando un documento que parecía particularmente oficial. El papel tenía el membrete de un bufete de abogados prestigioso, y el peso del momento se sintió inmediatamente en el aire. Señora Dominga, dijo Ricardo con voz solemne, ¿le gustaría que procedamos con las condiciones que hemos establecido? Asentí, manteniendo mi mirada fija en Celeste, quien parecía estar al borde de un colapso total. Sus manos temblaban, su maquillaje perfectamente aplicado ahora manchado por las lágrimas, y su postura de confianza había desaparecido completamente. Celeste, dije con voz firme, durante 10 años me has tratado como si fuera un estorbo en la vida de mi hijo. Has manipulado cada situación para alejarme de mi familia. Has llenado la cabeza de mi nieta con mentiras crueles sobre quién soy. Mauricio se acercó un paso, todavía llorando, pero escuchando cada palabra con atención dolorosa. Y ahora, continué, vas a enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Ricardo levantó el documento. Este es un fondo fiduciario establecido para Talia Herrera Santamaría, nieta de la señora Dominga. Los ojos de Celeste se agrandaron. El fondo contiene $10 millones, continuó Ricardo, destinados a la educación, cuidado médico y bienestar general de la menor. Mauricio ahogó un gemido. Mamá, eso es. Demasiado generoso, completé por él. Pero hay condiciones muy específicas. Celeste finalmente encontró su voz. ¿Qué tipo de condiciones? Primera condición, dijo Ricardo, leyendo del documento. La señora Celeste Herrera no tendrá acceso legal ni control financiero sobre este fondo en ningún momento. El rostro de Celeste se puso blanco como papel. Segunda condición. Cualquier intento de manipular, presionar o influenciar negativamente a la menor en contra de su abuela resultará en la revocación completa del fondo. Eso significa, Celeste, dije con voz helada, que si vuelves a llenar la cabeza de Talia con mentiras sobre mí, tu hija perderá $10 millones por tu boca venenosa. Celeste se tambaló hacia atrás como si la hubieran abofeteado. Tercera condición, continuó Ricardo. La custodia de la menor será revisada por un mediador familiar independiente si se documenta cualquier caso adicional de alienación parental. No pueden hacer eso. Finalmente explotó Celeste, encontrando algo de su antigua fiereza. No pueden amenazar con quitarme a mi hija. No estamos amenazando, respondí calmadamente. Estamos estableciendo consecuencias por acciones ya documentadas. Tienes una elección muy simple, Celeste. Puedes seguir siendo la misma persona manipuladora que has sido durante 10 años y arriesgar perder todo, o puedes cambiar. Mauricio se acercó a Celeste, tomándola del brazo. Celeste, por favor, solo acepta. No podemos pelear contra esto. ¿No podemos pelear?, le gritó. Mauricio, esta mujer nos está chantajeando. Esta mujer, Mauricio le gritó de vuelta, sorprendiendo a todos, incluida yo. Es mi madre, la mujer que me crió sola después de que mi padre muriera, la mujer a quien tú has estado torturando durante años. Fue la primera vez en 10 años que Mauricio me defendía abiertamente contra su esposa. Vi cómo Celeste se daba cuenta de que había perdido su influencia sobre él. ¿Mauricio?,
La voz de Talia era pequeña, confundida. ¿Por qué mamá y tú están gritando? Mauricio se agachó junto a su hija, secándose las lágrimas de los ojos. Mi amor, papá y mamá tienen que hablar sobre algunas cosas muy importantes, cosas que deberíamos haber hablado hace mucho tiempo. Talia me miró con esos grandes ojos marrones que se parecían tanto a los de Mauricio cuando era pequeño. Abuela, ¿es verdad que tienes mucho dinero? Me agaché para quedar a su nivel. Sí, mi niña, es verdad. ¿Entonces no eres pobre? No, mi amor, nunca fui pobre. ¿Y no estás sola? No, mi cielo. Tengo muchas personas que me quieren y me respetan. Talia frunció el ceño, procesando esta información. Entonces, ¿por qué mamá me dijo que sí? Era la pregunta que todos habían estado evitando, y ahora una niña de 8 años la había hecho directamente. Celeste se acercó rápidamente, tratando de tomar control de la situación. Talia, cariño, mamá solo estaba. Mamá estaba mintiendo, dije firmemente antes de que Celeste pudiera fabricar otra mentira. Y eso está mal, sin importar la razón. Talia me miró, luego miró a su madre y luego preguntó con la honestidad brutal que solo los niños poseen. ¿Por qué mentiste sobre la abuela, mamá? El silencio que siguió fue devastador. Celeste abrió y cerró la boca varias veces, pero no había respuesta que pudiera dar que no la incriminara más. Yo. Finalmente susurró. Yo pensé. Pensaste que podías salirte con la tuya. Terminé por ella. Pensaste que yo nunca me defendería. Pensaste que siempre sería la abuela silenciosa que toleraría cualquier cosa con tal de ver a su familia. Mauricio se enderezó, mirándome con una expresión que no había visto en sus ojos desde que era adolescente. Respeto genuino mezclado con algo parecido al temor reverencial. Mamá, dijo lentamente, ¿qué más no sé sobre ti? Era una pregunta justa y decidí que era hora de ser completamente honesta. Tu padre y yo construimos un imperio inmobiliario durante 40 años, Mauricio. Compramos propiedades cuando nadie las quería, las renovamos, las vendimos cuando el mercado estaba perfecto. Invertimos cada centavo que ganamos. Ricardo añadió. Sus padres fueron pioneros en el desarrollo de propiedades costeras en 3 estados diferentes. Cuando tu padre murió, continué, yo podría haber comprado una mansión. Podría haber contratado personal doméstico. Podría haber vivido como una reina viuda. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó Mauricio. Porque quería que las personas en mi vida me amaran por quien soy, no por lo que tengo. Quería que mi hijo me visitara porque me extrañaba, no porque necesitara algo. Quería que mi nuera me respetara como persona, no que fingiera respeto por mi dinero. Miré directamente a Celeste. Quería saber quiénes eran realmente las personas a mi alrededor, y ahora lo sé. Celeste finalmente se quebró completamente. Se sentó en el suelo junto a su BMW, llorando con sollozos descontrolados. No sabía. Repetía una y otra vez. No sabía. No sabía. ¿Sabes qué es lo más triste?, le dije. Si hubieras sido genuina desde el principio, si hubieras tratado de conocerme como persona en lugar de descartarme como irrelevante, todo habría sido diferente. Ricardo carraspeó discretamente. Señora Dominga, hay un asunto más que necesitamos abordar. Asentí. Era el momento de la revelación final. Mauricio, dije, ¿sabes dónde trabaja Celeste? En Morrison & Associates, respondió, confundido. ¿Por qué? ¿Y sabes quién es el principal inversor de Morrison & Associates? Mauricio negó con la cabeza lentamente, pero vi en sus ojos que estaba empezando a entender hacia dónde iba esto. Yo soy, dije simplemente. Soy propietaria del 60% de la empresa donde tu esposa trabaja. Celeste levantó la cabeza tan rápidamente que me sorprendió que no se lastimara el cuello. ¿Qué? Durante 5 años, continué, has estado trabajando para una empresa que yo controlo. Has estado recibiendo un salario que, técnicamente, viene de mi dinero. Has estado usando beneficios médicos que yo pago. La ironía era tan perfecta que casi me hizo sonreír. Casi. Eso significa... Celeste no pudo terminar la pregunta. Significa, dijo Ricardo,
que su empleo está sujeto a revisión basada en su comportamiento personal, especialmente cuando ese comportamiento afecta directamente a la familia de la propietaria principal. Celeste se puso de pie tambaleándose. No puedes despedirme por problemas familiares. Eso es ilegal. No te estoy despidiendo, respondí, pero Morrison & Associates tiene una oficina nueva en Portland, Oregon. Necesitan personal experimentado allí. La comprensión golpeó a Celeste como un martillo. ¿Me estás transfiriendo a Oregon? Es una promoción, dijo Ricardo neutralmente. Mejor salario, mayores responsabilidades. Por supuesto, significaría relocación. No pueden obligarme a mudarme, protestó Celeste. Tienes razón, concordé. No podemos obligarte. Puedes rechazar la promoción. Pero rechazar una promoción dentro de la empresa generalmente lleva a ajustes en la posición actual. Mauricio finalmente entendió completamente la situación. Mamá, ¿estás diciéndole a Celeste que se mude a Oregon o pierda su trabajo? Le estoy dando opciones, respondí. Puede tomar la promoción en Oregon, puede buscar empleo en otra parte, o puede quedarse aquí y aceptar las nuevas reglas de nuestra dinámica familiar. ¿Qué nuevas reglas?, preguntó Celeste con voz temblorosa. Me acerqué a ella, y por primera vez en 10 años, yo era la que tenía todo el poder. Las reglas son simples, dije. Respetas a tu suegra, tratas a tu hija con honestidad, y nunca, jamás, vuelves a usar a mi nieta como arma contra mí. Celeste me miró con odio puro, pero era un odio mezclado con miedo, porque finalmente entendía que yo tenía todo el control. ¿Y si no acepto?, preguntó desafiante. Sonreí, pero era una sonrisa que habría helado la sangre de cualquiera. Entonces descubrirás exactamente qué tan creativos pueden ser mis abogados cuando se trata de proteger los intereses de mi familia. En ese momento, Celeste finalmente comprendió que había perdido completamente. El juego había terminado, y ella nunca había tenido ninguna carta real para jugar. La única pregunta que quedaba era qué estaba dispuesta a sacrificar para salvar lo poco que le quedaba. 6 meses después de ese día que cambió todo, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa. No la pequeña casa de playa donde había vivido en las sombras durante años, sino mi verdadero hogar. Una elegante propiedad con vista al océano que había comprado pero nunca había habitado. La casa tiene 5 habitaciones, amplios ventanales que dejan entrar la luz dorada del atardecer, y un jardín donde las flores no tienen que luchar contra la sal del mar. Talia está en el jardín, jugando con Max, el Golden Retriever que adopté el mes pasado. Su risa flota en el aire mientras persigue mariposas entre los rosales que planté en honor a Eduardo. Es el mismo sonido que solía hacer cuando era más pequeña, antes de que Celeste llenara su mente con veneno sobre su abuela pobre y solitaria. ¡Abuela!, me grita, corriendo hacia la terraza con Max siguiéndola. Max encontró una pelota que se había perdido detrás de las flores. Sonrío, poniendo a un lado el libro que estaba leyendo. ¿En serio? ¿Qué tipo de pelota? Una pelota de tenis. ¿Crees que alguien la perdió aquí antes? Probablemente, le digo, abrazándola cuando llega hasta mí. Esta casa ha estado vacía por mucho tiempo, esperando a que llegaran las personas correctas. Talia se acurruca contra mí en el sofá de mimbre de la terraza. A sus 8 años, todavía es lo suficientemente pequeña para esto, aunque sé que estos momentos se volverán más escasos a medida que crezca. Abuela, dice pensativamente, ¿te gusta más vivir aquí que en la casa pequeña? Es una pregunta complicada para una niña, pero Talia ha madurado mucho en estos 6 meses. Ha tenido que procesar verdades difíciles sobre su familia, sobre las mentiras que le dijeron, sobre la realidad de las relaciones humanas. Me gusta vivir donde puedo ser yo misma, le respondo honestamente. Y me gusta especialmente vivir donde tú puedes visitarme sin sentirte confundida o triste. Talia asiente seriamente. Ya no estoy confundida sobre ti, abuela. Ahora sé que eres importante y que muchas personas te respetan. ¿Y cómo te sientes sobre eso? Me siento orgullosa, dice sin dudarlo. Y también me siento mal por haberte dicho cosas feas antes. Le acaricio el cabello castaño,
tan parecido al de Mauricio cuando tenía su edad. Mi niña, tú nunca hiciste nada malo. Los adultos a veces cometen errores grandes, y los niños no tienen la culpa de eso. ¿Mamá cometió errores grandes? Suspiro. Es la pregunta que sabía que vendría eventualmente. Sí, mi amor. Tu mamá cometió errores muy grandes, pero está tratando de arreglarlos. Es verdad, aunque la situación con Celeste ha sido complicada. Después de aquel día confrontacional, ella tuvo que tomar algunas decisiones difíciles. Al final, Celeste no tomó la promoción en Oregon. En lugar de eso, aceptó una posición diferente en la misma empresa, con un salario más bajo, pero con horarios más flexibles. Más importante aún, aceptó las condiciones que establecí para mantener a su familia unida. No fue fácil para ella. Durante las primeras semanas, cada interacción era tensa, forzada. Celeste claramente luchaba entre su orgullo herido y su necesidad de mantener su matrimonio y su trabajo. Pero gradualmente, algo cambió. Tal vez fue cuando se dio cuenta de que yo no estaba tratando de destruirla, sino de proteger a mi familia. O tal vez fue cuando vio lo feliz que Talia se volvía cuando podía amar a su abuela sin sentirse culpable por ello. O tal vez simplemente se cansó de luchar contra alguien que tenía todos los recursos para ganar. Cualquiera que fuera la razón, Celeste comenzó a hacer un esfuerzo real. No fingía amarme, lo cual hubiera sido insultante e innecesario, pero me trataba con respeto. Hablaba de mí con respeto delante de Talia, y más importante, dejó de sabotear mi relación con mi nieta. ¿Cuándo va a venir papá?, pregunta Talia, interrumpiendo mis pensamientos. En 1 hora, respondo, revisando mi reloj. Viene a cenar, como todos los viernes. Los viernes se habían convertido en nuestra nueva tradición. Mauricio viene solo, sin Celeste, y cenamos en mi nueva casa. Al principio, estas cenas eran tensas. Mauricio claramente se sentía culpable por los años de negligencia, y yo estaba procesando décadas de dolor acumulado, pero lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir nuestra relación. No la relación entre una madre necesitada y un hijo obligado, sino una amistad genuina entre 2 adultos que habían pasado por experiencias difíciles juntos. Mauricio había cambiado mucho en estos meses. Se había vuelto más asertivo en su matrimonio, estableciendo límites claros sobre el comportamiento aceptable. También había comenzado terapia matrimonial con Celeste, aunque él me contó en privado que no estaba seguro de si el matrimonio sobreviviría. No sé si puedo olvidar cómo me manipuló durante tantos años, me había dicho hace unas semanas. No solo contigo, mamá. Me manipuló sobre muchas cosas. Sobre amigos, sobre mis decisiones de carrera, sobre cómo criar a Talia. Estoy empezando a darme cuenta de que no sé quién soy realmente cuando no estoy tratando de complacerla. Había sido una conversación dolorosa pero necesaria. Como madre quería que mi hijo fuera feliz. Pero como la mujer que había sido marginada por años por su esposa, también quería que enfrentara la realidad de su matrimonio. Abuela, la voz de Talia me trae de vuelta al presente. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto, mi amor. ¿Vas a usar el dinero para comprar más cosas? Me río. ¿Qué tipo de cosas? No sé. Mamá dice que las personas ricas compran cosas caras todo el tiempo, como carros muy brillantes y joyas grandes. ¿Y qué piensas tú sobre eso? Talia lo considera seriamente. Creo que tienes suficientes cosas. Esta casa es bonita, y tu auto funciona bien, y tus joyas ya son bonitas. Tienes razón, le digo. ¿Sabes qué es lo mejor que puedes hacer con dinero? ¿Qué? Usarlo para hacer que las personas que amas sean felices y estén seguras. ¿Como el dinero que pusiste para mi universidad? Exactamente como eso. El fondo fiduciario para Talia había sido solo el comienzo. También había establecido fondos para su cuidado médico, para actividades extracurriculares, para viajes educativos. Pero más importante, había establecido un fondo que le permitiría a Mauricio independizarse financieramente si decidía dejar a Celeste. No se lo había dicho directamente, pero Ricardo había dejado claro que si Mauricio necesitaba apostar por su propia felicidad, tendría los recursos para hacerlo. Escucho el sonido de un auto en el camino de entrada
Max ladra una vez, luego se calma cuando reconoce el Honda de Mauricio. ¡Papá llegó!, grita Talia, saltando del sofá y corriendo hacia la puerta principal. La veo correr y siento una calidez en el pecho que no había sentido en años. Esta es la vida que debería haber tenido siempre. Una nieta que corre hacia mí con alegría. Una casa llena de luz. La libertad de ser quien realmente soy. Mauricio aparece en la terraza unos minutos después, con Talia colgada de su brazo y una sonrisa genuina en su rostro. A los 35 años, mi hijo finalmente está empezando a parecerse al hombre que siempre pensé que sería: confiado, honesto, fuerte. «Hola, mamá», me dice, dándome un beso en la mejilla. «La casa se ve hermosa como siempre». «Gracias, mi amor. ¿Cómo estuvo tu semana?» «Complicada», admite, sentándose en el sofá junto a mí, mientras Talia va a buscar sus juguetes. Celeste y yo tuvimos otra sesión de terapia. Fue intensa. ¿Quieres hablar de ello? En un rato, tal vez. Después de la cena. Entiendo. Mauricio ha aprendido a procesar las cosas antes de hablar de ellas. Una habilidad que nunca tuvo que desarrollar cuando estaba casado con alguien que controlaba todas sus conversaciones. Cenamos en el comedor principal. Pollo asado con vegetales, el mismo platillo que solía cocinar para él cuando era niño. Talia nos cuenta sobre su escuela, sobre sus amigos, sobre el proyecto de ciencias que está haciendo sobre las mariposas monarca. Van a México todos los años, explica emocionada. Vuelan miles de millas para llegar a un lugar especial. ¿Te gustaría ver esas mariposas algún día?, le pregunto. Sus ojos se iluminan. ¿En serio podríamos ir? Mauricio y yo intercambiamos miradas. Es el tipo de viaje que Celeste habría rechazado inmediatamente como innecesario o demasiado educativo. Podríamos planear algo para el próximo invierno, dice Mauricio, cuando las mariposas estén allá. Después de la cena, Talia se queda en la sala viendo una película mientras Mauricio y yo salimos a la terraza trasera. El océano se extiende frente a nosotros, las olas reflejando la luz de la luna llena. ¿Cómo van realmente las cosas?, le pregunto. Mauricio suspira, pasándose las manos por el cabello. Creo que Celeste y yo vamos a divorciarnos. Aunque lo había estado esperando, escucharlo en voz alta me impacta. ¿Cómo te sientes sobre eso? Aterrado, admite, pero también aliviado. Estos últimos meses han sido los primeros en 10 años donde he podido tomar mis propias decisiones sin tener que justificarlas o negociarlas. ¿Y Talia? Talia está bien. Mejor de lo que esperaba en realidad. Creo que el hecho de que ya no hay tensión constante en la casa le está ayudando. Ya no tiene que caminar en puntas de pie entre su mamá y su abuela. Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando las olas. «Mamá», dice finalmente, «quiero pedirte perdón». «¿Ya me has pedido perdón?» No por lo del dinero, por los años, por permitir que Celeste te tratara como lo hizo, por no defenderte, por elegir la paz sobre lo correcto». Su voz se quiebra un poco y veo las lágrimas en sus ojos reflejando la luz de la luna. «Mauricio, déjame terminar», dice. «Fui un cobarde. Sabía que Celeste te estaba lastimando, pero era más fácil pretender que no pasaba nada que enfrentar la realidad de mi matrimonio. Te fallé como hijo». Me levanto y camino hasta donde está parado. A los 35 años, sigue siendo más alto que yo, pero en este momento parece el niño de 12 años que era cuando su padre murió. «Mi amor», le digo, tomando su cara entre mis manos, «no me fallaste como hijo. Estabas en una situación imposible, manipulado por alguien que era experta en manipulación. Lo importante es que cuando finalmente viste la verdad, tuviste el valor de actuar. Pero perdimos tantos años». «No los perdimos», le digo firmemente. «Los aprendimos. Y ahora tenemos el resto de nuestras vidas para ser la familia que siempre debimos ser». Mauricio me abraza y siento que finalmente hemos cerrado el círculo. No somos perfectos, no hemos borrado todo el dolor del pasado, pero somos reales, somos honestos y nos tenemos el uno al otro. 3 horas después de que Mauricio se lleva a Talia a casa, me quedo sola en mi terraza.
No es la soledad amarga de los años pasados, cuando vivía en las sombras esperando migajas de afecto de mi propia familia. Es una soledad elegida, pacífica, llena de la satisfacción de una mujer que finalmente vive en sus propios términos. Miro el océano y pienso en Eduardo, en lo orgulloso que estaría de ver cómo finalmente usé la fuerza que construimos juntos. Durante 6 años después de su muerte, había honrado su memoria viviendo pequeño, viviendo humilde. Pero Eduardo nunca había sido un hombre pequeño o humilde. Había sido generoso, poderoso, protector de su familia. Ahora yo era todas esas cosas también. Mi teléfono suena. Es un mensaje de texto de Talia, enviado desde el teléfono de Mauricio. Abuela, gracias por la mejor cena. Te amo mucho. ¿Puedo venir mañana después de la escuela? Sonrío, escribiendo de vuelta. Por supuesto, mi amor. Podemos trabajar en tu proyecto de las mariposas. Mientras guardo el teléfono, me doy cuenta de que por primera vez en años no tengo miedo del futuro. No tengo miedo de ser rechazada, ignorada o manipulada. No tengo que vivir en las sombras, esperando que alguien me invite a participar en mi propia familia. Soy Dominga Herrera, viuda de Santa María. Tengo 65 años, $500 millones, una nieta que me ama sin reservas, un hijo que finalmente me respeta, y toda la vida por delante para disfrutarlos. Y después de décadas de vivir para otros, finalmente estoy viviendo para mí misma. La venganza, como descubrí, no siempre tiene que ser cruel. A veces la mejor venganza es simplemente reclamar tu poder y usarlo para proteger lo que amas. Y esta vez, nadie me lo puede quitar.